10. El Ekur. La Gran Pirámide en Giza, el Ekur, es un receptor natural de energías. Incluso sin las mejoras de la tecnología pleyadense, cualquier pirámide recoge y amplifica las frecuencias circundantes, de modo que la iría, el odio que generaron nuestras guerras se amplificaron con la presencia del Ekur. Como consecuencia del odio que sentíamos por los nuestros, la atmósfera de la Tierra se volvió pesada y se oscureció. Esta nueva densidad está baja en la frecuencia, estaba penetrando dentro de cada cosa viviente sobre la Tierra y la estaba alterando. En medio de su sabiduría, Ninurza se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero el resto de nosotros no lo notó. Vuestros científicos contemporáneos entienden el campo magnético que rodea a todos los cuerpos astrales, que se conoce como la magnetosfera. A medida que la magnetosfera rodea todo el planeta, es atraída hacia las regiones polares en Terra donde se concentra. Ellos también están conscientes de que la magnetosfera protege a la Tierra de los vientos solares, que están compuestos de partículas de plasma de elevada energía que viajan a 200 millas por segundo. Estos vientos solares literalmente bombardearían el planeta si no fuera por campo magnético circundante que desvía los vientos solares de plasma. El plasma es el material más abundante en vuestra galaxia y por ende una fuente de energía apetecible. Las pirámides contenían una tecnología nuestra actualmente desconocida para ustedes que permitía acceso a plasma dentro de los vientos solares. De ahí se sacaba energía. Las pirámides se colocaron estratégicamente alrededor del planeta y se usaban como receptores de plasma. El Ekur era el receptor de energía más grande en la Tierra. Todas nuestras naves espaciales están dotadas de receptores similares a menor escala. Por supuesto, todos los planetas que los pleyadenses han colonizado tienen pirámides para recibir energía de plasma. El Ekur fue diseñado para conectar el plasma de los vientos solares con el campo magnético que hay en el centro de la Tierra. Este plasma de alta energía canalizaba como un embudo por el eje vertical de la pirámide, mientras que el magnetismo del centro de la Tierra era dirigido hacia arriba por el mismo eje. Ambos eran concentrados en una trayectoria coherente e intensa, similar a lo que sus científicos han logrado hacer con la luz en la tecnología láser. Miles de las que nosotros llamamos piedras cantantes reciben y conducen esta energía. Hay fragmentos enormes de ámbar, rubí y zafiro, cristales altos de citrina, esmeralda y aguamarina están en un orden armónico con la amatista, el diamante y el cuarzo. Muchas de las piedras serían desconocidas para ustedes, como por ejemplo el usud, que se recoge en el sistema solar pleyadense.
Las piedras cantantes se colocan de una manera consecutiva en una espiral en todo el centro del Ekur. En el centro de la espiral hay un cristal azul monolítico. El ápice de cristal se alinea perfectamente con la punta de la arbardilla de una pirámide para que haya una amplificación de energía magnífica. Las piedras cantantes son un espectáculo digno de presenciar. Cuando el plasma entra por la parte superior del Ekur y el magnetismo entra desde la Tierra, se encuentran en el cristal azul que están en el centro. Las dos energías se unen, remolinean en un medio de un vórtice de poder sumamente poderoso en forma de torés, una forma geométrica que se aparece en una rosca de pan. Cuando el torés se forma, las dos energías se convierten en una bella unión de fuerzas en forma de espiral. El torés de flujo magnético en consecuencia se pone en movimiento con un anillo que voltea sobre sí mismo hacia adentro y otro hacia afuera. En esta forma creamos el movimiento perpetuo. La belleza de esta tecnología no es algo inusual para nosotros. Las formas que nosotros los pleyadenses usamos deben estar en armonía con su propósito. Por eso, la función nunca es más grande que la forma. Una debe reflejarse y ser igual a la otra o se disminuye el poder. Nuestra nave espacial y nuestras ciudades son de la belleza y elegancia más perfectas. Estoy consciente de que hay un debate en cuanto a si la cubierta exterior del Ekur era de blanco o lavastro o turquesa. Era de ambos. En un lapso de 300.000 años experimentamos con diferentes cubiertas para ver cuál generaba más poder. Pero la arbardilla siempre fue de oro, pues este es un magnífico conductor. Después que firmados los acuerdos de paz, se autorizó a Ninurta para que desmontara todos los sistemas bélicos del Ekur, dejando solamente suficientemente poder para controlar los climas y unos cuantos instrumentos de comunicación. Yo lo seguí hacia la gran pirámide. Cuando Ninurta desmontó las piedras cantantes, yo le pedí unas cuantas esmeraldas. Él se negó, indicando de una forma santurrona que todas las piedras debían ser transferidas al nuevo centro de poder de Heliópolis, el dominio de Enlil. Ninurta, que siempre era dirigido e inflexible, perseguía a mi padre Nannar a todas partes. Ambos eran hijos de Enlil, pero mi padre es tan encantador y buen mozo, tan lógicamente dotado que era evidente que entre los dos Enlil prefería a mi padre. Ninurta solamente podía esperar cumplir con sus deberes y cabalidad para ganarse la aprobación de Enlil. Por eso Ninurta era muy minucioso, muy aburrido. El deber y la integridad son cualidades maravillosas, pero Ninurta no tenía sentido del humor. Enlil, el estricto de su fidelidad a la autoridad nibiruense, y una vez que había promulgado una ley en Terra, la seguía al pie de la letra. Su hermano Enki es más flexible, más inventivo. Generalmente Enlil tomaba partido por Nibiru, mientras que Enki sentía un amor profundo por Terra y los Lulus y a menudo luchaba por el mejoramiento de la humanidad. Como parte del acuerdo de paz,
Enki hizo ciertas exigencias en favor de los Lulus, quienes habían sido muy perjudicados por nuestra guerra. Se destruyeron muchas ciudades y los Lulus murieron en grandes cantidades. Enki exigió que se restauraran las ciudades que habían quedado en ruinas y que se construyeran nuevas. Él quería dar a los Lulus la posibilidad de ser más que trabajadores esclavos. Por lo tanto, se decretaron leyes que les daban la oportunidad de escoger trabajo con base en sus talentos. Se les proporcionó una extensa variedad de ocupaciones y roles más productivos en sus estructuras sociales. Como consecuencia de la devastación de la guerra, se les limitó el poder a los hijos de Enki. Marduk se enfureció cuando se enteró de que su medio hermano Ningishzida le habían otorgado Giza y el Bajo Egipto. Ningishzida era considerado neutral en la división familiar porque es hijo de Enki, pero su madre, Ereshkigal, es la nieta de Enlil. Marduk conciliaba todo Egipto. Él quería el mundo entero. A Ninurta se le dio control de la nueva capital de Sumeria, Kish, lo que le dio aún más poder y enfureció más a Marduk. Él quería Kish y el dominio de Sumeria. Así como su ciudad favorita, Babilonia, todos los amábamos Babilonia. Era tan hermosa en aquellos días y sus famosos jardines eran el marco para muchos de nuestros festivales más famosos. La gente de Babilonia se llamaba Ishtar y en mi honor construyeron un hermoso portón de piedra cubierto de oro y lapislázuli. Si viajaban allá hoy, en la ciudad vieja podrán ver vestigios de los templos que construimos para nosotros. A Marduk le habían arrebatado la mayoría de los dominios que deseaba. Cavilando sobre sus pérdidas, decidió tomar acción secreta y se inventó un plan para utilizar a los Lulus en contra de los otros dioses. Siguiendo un programa de austeridad, disciplinas de concentración intensas, Marduk activó su voluntad de cobra. Por medio de cristales y rayos frecuencia, colocó formas de pensamiento en las mentes receptivas de los Lulus. Su magia tuvo mucho éxito. Por primera vez a los Lulus se les ocurrió que podrían ser iguales a nosotros. Despertaron en la noche con una visión, una torre enorme que llegaba hasta el cielo y el conocimiento de cómo construirla. Parecía como si los Lulus llegaran de todas las partes de la tierra mientras se reunían en las llanuras en las afueras de Babilonia. Empezaron a construir una torre que llegara hasta el cielo donde podrían exigir igualdad de parte de los dioses. Era algo muy peligroso. Marduk debió de haber pensado que más tarde podría quitar esa tontería de sus cerebros. El dios Marduk da y el dios Marduk quita. En esa época, los Lulus solamente requerían de un lenguaje muy sencillo. Los conceptos complejos no se encontraban en su idioma porque su vocabulario estaba restringido a las palabras que necesitaban para ejecutar trabajos manuales u obedecer órdenes. Pero aún poseían restos de sus habilidades telepáticas originales desde la época en la que todavía estaban en armonía con los animales de Terra. Esas habilidades telepáticas estaban funcionando en pleno cuando en una forma misteriosa empezaron a reunirse para construir su torre hasta el cielo. Cuando Enlil se dio cuenta de lo que los Lulus estaban haciendo, se apresuró al lugar, caminó entre ellos y los amonestó para que suspendieran el proyecto. Les dijo que este acto era algo contra la voluntad de sus creadores y que deberían detenerse o de lo contrario serían castigados.
Para sorpresa, Enlil hicieron caso omiso de sus palabras. Era como si nunca lo hubieran visto. Enlil se deprimió. Solamente un dios podría producir esta magia, y el único que él se imaginaba que podría hacerlo era el despreciado hijo de Enki, Marduk. Enlil sabía que tendrían que tomar medidas drásticas y generar un campo energético más poderoso que el de Marduk. Enlil destruyó la Torre de Babel con un rayo de partículas. Los Lulus quedaron estupefactos. La mayoría murió, y los que tuvieron la mala suerte de vivir experimentaron las agonías que produce la radiación. Además, su memoria había sido removida. Los Lulus caminaron tambaleando sin rumbo, sin saber a dónde ir o de dónde habían venido. Era algo deprimente. Cada Lulu empezó a sentir una pared invisible de separación que crecía a su alrededor por toda la tierra. Las ciudades y los pueblos quedaron invadidos por las frecuencias de separación de Enlil. Y a partir de ese momento todos los humanos fueron animados a poner de relieve su heterogeneidad y a desarrollarla. Para cada región se crearon nuevos idiomas. Unas razas empezaron a denigrar a otras, y a la gente se le enseñó a temerse mutuamente. Los Lulus aprendieron a odiar y a pelear entre ellos mismos. Por añadiduría, a cada dios le dieron nombres diferentes. Hubo disputas en cuanto a cuál de los dioses era el verdadero, aunque a menudo solo se trataba del mismo dios, pero con un nombre diferente. A mí me decían Ishtar, Venus, Hathor, Afrodita, Lakshmi, Radhanom y muchos otros nombres. Se fomentó la disensión entre los Lulus. Nunca más se les permitió a sus antepasados unirse contra nosotros, y nunca más recordaría la especie humana que todos venían de la misma fuente. La criatura salvaje de Terra, a mi tía abuela Nim. Mi última experiencia con el Edur tiene que ver conmigo y con el Marduk. Tal vez recuerden que cuando asesinaron a mi esposo Dumuzi, fue Marduk quien estuvo detrás de todo esto. Es incierto que antes y después de la guerra mi mayor deseo era gobernar Egipto, pero Dumuzi era demasiado débil para adueñarse del poder sí solo. Egipto era tan rico. Con mi ayuda y resolución, este pudo haber sido dominio de Dumuzi y yo hubiera sido reina. Marduk estaba decidido a frustrar mis ambiciones. A mí nunca me había gustado estar al lado de Marduk. Su necesidad de controlar a todo el mundo era tan insoportable. Hasta su aspecto me repugnaba. Su belleza cruel y majestuosa tenía como único fin generar temor. Hubo una investigación después de la muerte de Dumuzi. Marduk alegó que, aunque él había dado la orden de detener la huida, la muerte de Dumuzi había sido un desafortunado accidente, la consecuencia de tropas demasiado celosas. Durante la guerra yo tuve fama por mi coraje y mi dominio de las armas. Cuando escuché la excusa tan patética de Marduk por el asesinato de mi esposo, perdí la razón. Anuncié mi determinación de acabar con Marduk. Como yo tenía la reputación de una combatiente aguerrida, lo que inspiraba temor, Marduk huyó al Ekur. Volé hacia las pirámides vestida con una armadura de oro y blandiendo mis armas de una forma arrogante le ordené a Marduk que saliera. Él no me hizo caso, algo que yo detesto. Y por supuesto perdí la calma. Lanzándole toda clase de maldiciones a Marduk, levanté mi rayo de plasma y empecé a disparar a los lados de la gran pirámide.
Las piedras y el ékur empezaron a temblar. Fue todo un espectáculo. Con mis pechos al aire y hermosa desaté mi furia pasmosa. Es que yo soy muy apasionada. Todos contamos chistes despectivos sobre la operación de la cola de Marduk y le grité gran serpiente y otros nombres excelentes que no voy a repetir aquí. Los otros dioses se estaban poniendo nerviosos. Mi hermano Outu decidió llamar a Enlil y consciente de que Anu es la única persona que yo escucho, Enlil lo llamó. Sobre los cielos de Giza apareció un holograma de Anu. Él me rogaba a mí, su amada Inanna, que desistiera de mi ira. Anu sabía que Marduk había escondido armas en el ékur y no quería que su Inanna fuera lastimada. Él me ama. Anu me aconsejó que llevara a Marduk a juicio delante de los dioses. Yo accedí porque después de todo no sabía cómo iba a entrar en la pirámide y se me estaban acabando las imprecaciones. Nosotros nunca antes habíamos tenido un juicio real. A Enlil lo habían desterrado por violar a su futura esposa, pero nunca fue procesado en una corte. Nadie sabía qué hacer y nadie quería juzgar a otro dios porque algo que ellos querrían hacer más tarde. Se sentaría un precedente de castigo que algún día recaería sobre ellos, puesto que Marduk había contratado a alguien para que matara a Dumuzi. ¿Sería su crimen punible con la pena de muerte? Nadie quería pronunciar una sentencia de muerte sobre un miembro de la familia de Anu. Me dijeron que me hiciera yo misma cargo del asunto y mi adrenalina todavía estaba fluyendo. Se me ocurrió el castigo perfecto: sellar a Marduk dentro del ékur, o sea, enterrado vivo, sin comida y sin agua. Como ninguno quería tomar la iniciativa, todos estuvieron de acuerdo con mi plan. Se enterraría vivo a Marduk en el ékur. Yo estaba feliz. Yo sabía que incluso sin agua y comida, la energía de la pirámide mantendría vivo a Marduk por un tiempo. Esto le aseguraba una muerte larga, prolongada y horrible. Estaba muy complacida conmigo misma. Yo soy tan creativa y había vengado a Dumuzi. No es que hubiera estado muy enamorado de él, pero había llegado a despreciar a Marduk y lo quería fuera de mi camino para siempre. Personalmente estuve allá para las ceremonias. Sencillamente se bajaron palancas y bloques enormes de piedra cayeron uno encima del otro, sellando a Marduk en su tumba. Bueno, incluso Marduk tiene madre. Ella no estaba muy feliz con lo que había pasado y empezó a suplicarle a Enki. Todavía más patética fue la hermana esposa de Marduk, Zarpani, quien desfilaba desnuda día y noche frente al ékur. Hizo todo un espectáculo llorando y golpeando las paredes con sus pequeñas manos que sangraban. Se reunió una multitud de Lulus a observar a Enki. Débilmente cedió. Me presionó para que me retratara. Enki y yo éramos muy buenos amigos. Después de todo, él me había dado los mes divinos. Entonces, renuentemente, accedí a que lo soltaran. Yo sabía que eso era un error porque no podía discutir mucho tiempo con Enki. Entonces acepté
con la condición de que Mardú hiciera ofrendas en todos mis templos para suplicar mi piedad. Bueno, incluso Mardú tiene madre. Ella no estaba muy feliz con lo que había pasado y empezó a suplicarle a Enki. Todavía más patética fue la hermana esposa de Mardú, Sarpani, quien desfilaba desnuda día y noche frente al Ekur. Hizo todo un espectáculo llorando y golpeando las paredes con sus pequeñas manos que sangraban. Se reunió una multitud de Lulus a observar a Enki. Débilmente cedió. Me presionó para que me retratara. Enki y yo éramos muy buenos amigos. Después de todo, él me había dado los mes divinos. Entonces, renuentemente, accedí a que lo soltaran. Yo sabía que eso era un error, pero no podía discutir mucho tiempo con Enki. Entonces acepté con la condición de que Mardú hiciera ofrendas en todos mis templos para suplicar mi piedad. Se removió entonces la albardilla de la pirámide por medio de rayos de plasma poderosamente concentrados y se puso en libertad a Mardú. Si Mardú y yo nos habíamos despreciado antes, pueden imaginar que este pequeño incidente no mejoró nuestra relación. Tal vez, de vez en cuando, él despertaba en la noche y oía mis gritos espeluznantes. ¡Que lo entierren vivo! Él ya era mi enemigo y yo sabía que eventualmente buscaría la venganza. Pero mientras tanto lo habían mandado al exilio como castigo por el asesinato de Dumuzi. Las ambiciones de Mardú de gobernar el mundo no se esfumarían tan rápidamente. Algún día regresaría con oscuros y cavilosos. Los ojos rojos de Mardú impregnaban mi alma. Lo sentía esperando, conspirando en medio de su ira silenciosa. Once, Gilgamesh. En el sistema solar pleiadense nosotros somos recolectores de información para el primer creador. El primer creador es y nosotros somos enviados a reunir experiencias en el tiempo y el espacio. Ustedes podrían juzgarme con base en las normas de su mundo, pero yo nunca me juzgué a mí misma. Yo sencillamente estaba viviendo y aprendiendo. Si una experiencia no era satisfactoria, seguía con otra. El primer creador manifiesta una matriz de matrices, a la que llamamos Diosa Madre. A partir de ella se originan muchas otras fuentes de creación. Una multitud de seres elevados crean los pensamientos. Estos se convierten en sonido, el cual a su vez fluye a su propio nivel de frecuencia y manifiesta las realidades. Mis aventuras fueron parte de todo el movimiento que había sido creado antes de mí. Yo vengo de una linaje. Yo soy el primer creador, la diosa madre, y también soy mis antepasados antiguos de otras dimensiones y sistemas solares. Soy parte de Anu y Antu, soy Enlil y Ninursa, y llevo a mis propios padres dentro de mí. La conciencia de todo lo que vino antes de mí la expreso en mi poder para crear. En aquella época en Terra yo no veía que mis acciones pudieran lastimar a los Lulus y a sus futuras generaciones. Ustedes ciertamente no sabían que ese daño regresaría a mi vida y construiría la pared. Después de que Anu me otorgó el derecho de conceder la monarquía, yo volaba entre Uruk y el Valle del Indo. A través de mis rutas de comercio
había flujo abundante de granos y otros productos. Mis sacerdotisas se hacían más ricas cada día y todo el mundo era feliz. No obstante, yo seguía sin marido. Estaba en las mismas condiciones que mi tía abuela Nim. No había ningún candidato apto para casarme. Durante años veía cómo Ninursa se volvía más retraída y rígida. Yo no quería terminar como ella. No soy el tipo de solterona y me sentía como un cañón suelto en cubierta. Yo era tan hermosa y solamente un poco despiadada. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Con el fin de solucionar este pequeño problema, resolví combinar el ritual de la monarquía con el del matrimonio sagrado. En esta ceremonia tan hermosa, el futuro rey se convertiría en mi esposo por una noche. El templo era cubierto de flores y bañado con la luz de las velas. El aroma de las flores y los sonidos de bella música llenaban los salones del templo. Se vestían con sedas. Me coronaban con una tiara de oro y los sacerdotes y sacerdotisas me conducían a la cama sagrada donde esperaba mi amado. De esta manera tuve muchos hijos y di origen a muchos linajes reales a partir de estas ceremonias. Yo, que no tenía esposo verdadero de mi propia raza, podía disfrutar de la ceremonia de bodas una y otra vez. Entre los Lulus era muy popular la ceremonia del matrimonio sagrado, motivo por el cual ellos me amaban mucho y yo tuve poder sobre las ciudades. Esta costumbre de tener hijos con los Lulus era muy común entre los hombres de la familia de Anu. A Enki se le perdió la cuenta de cuántas amantes había tenido o cuántos hijos había engendrado. Mi padre Nannar y mi hermano Utu no eran diferentes. Yo simplemente le di forma a una práctica común y la convertí en un ritual detallado. Esta ceremonia del matrimonio sagrado me convirtió en la persona más apreciada por los Lulus. Dicha ceremonia también me permitió tomar hombres lo suficientemente poderosos para que me llamaran la atención. Yo les transmitía conocimiento, sabiduría y magia. La manera más segura de transmitir estas frecuencias se encuentra en el acto de unión sexual ejecutando con la conciencia más elevada y una concentración profunda. Yo soy una experta en estas cosas y muchos hombres se beneficiaron de estas iniciaciones. Por medio de mi infusión genética, el ADN de los Lulus se fortaleció y se amplificó. Sin saberlo también yo me até a los linajes de miles de seres humanos y por ende a sus vidas futuras. Mis genes se entretejieron en un río de personas y sin yo saberlo me estaba convirtiendo en parte de ellos. Ya saben cómo es eso. Uno está sentado por ahí un poco aburrido esperando que pase algo emocionante y por sincronía es atraído a un nuevo mundo sin ningún pensamiento consciente en cuanto a dónde iría. La promesa de una experiencia nueva y fresca lo atrae a uno y queda atrapado en la red del tiempo. De esta misma forma yo estaba para siempre atraída por la telaraña de Terra y por las vidas de sus habitantes. Mi hermano Utu estaba felizmente casado con su esposa allá y de vez en cuando yo los visitaba. Utu y yo estábamos muy unidos y sé que él me quiere, pero me mantenía muy ocupado con los transportes de Terra hacia la estación espacial y escasamente no quedaba tiempo para vernos.
Allá estaba muy ocupada con sus hijos, sus escuelas y su ropa. Ninurta y su esposa, Gula, estaban en la misma situación. Gula no hablaba de otra cosa que de sus niños. Ninurta tenía tantas obligaciones que no tenía mucho tiempo para ver a su esposa. Yo admiraba a estas mujeres por su dedicación a sus hijos, pero eso no era suficiente para mí. No veía la hora de regresar a los templos para informarle sobre el movimiento comercial. La ceremonia del matrimonio sagrado me dio la libertad de desempeñar mis cargos y de disfrutar los placeres de muchos esposos y muchos hijos. Mis ceremonias atraían hombres de todos los lugares del mundo. Yo solía observar a los hombres que entraban en los templos e indagaba sobre sus capacidades e inteligencia y me acostumbré a escoger los mejores. Entonces un día conocí a un hombre que rechazó mis propuestas, Gilgamesh. Mi hermano Utu lo había convertido en el quinto gobernante de la dinastía de Uruk. En ese tiempo yo estaba en un viaje de negocios en el valle del Indo y mi hermano Utu estaba ansioso de concederle la monarquía a Gilgamesh. Utu lo estimaba mucho porque él pertenecía a su linaje. En una época, Utu sintió una gran atracción hacia una de las sacerdotisas de mi templo y esta unión produjo un niño varón que era tan apetecible que a su vez se inició con una dama nibiruense. Su hijo era Gilgamesh y sostenía que era 2/3 dios y 1/3 humano, aseveración que según él le daba ciertos derechos. Gilgamesh era extremadamente hermoso, lo que ustedes llamarían un cuero. Era muy popular entre la gente, todo el mundo lo quería, y Utu estaba encantado con este rey héroe que llevaba su sangre en las venas. Como era muy inteligente, Gilgamesh empezó a aprender todo lo que podía sobre la historia de la tierra y la familia de Anu. Mientras más aprendía, más lo obsesionaba la idea de la muerte. Gilgamesh no quería morir. Después de todo, razonaba. Él era 2/3 dios y por tanto debería ser inmortal como Utu y los otros dioses. Le rogó a su madre y a su abuelo que lo ayudaran. Utu básicamente le dijo que olvidara el asunto, que los otros dioses no lo permitirían y que debían disfrutar del tiempo que se le había asignado. Consternado y deprimido, Gilgamesh empezó a beber en exceso. Se desbordó en la comida, en la bebida y el sexo y se volvió pendenciero. Estaba desesperado por esquivar la idea del temor a la muerte. Su comportamiento excéntrico y sus estallidos violentos interrumpían el flujo de la vida normal en Uruk. Los dioses pensaron que había que hacer algo para calmarlo. Gilgamesh necesitaba un compañero, y en el desierto vivía un hombre llamado Enkidu,
quien era uno de los experimentos genéticos de Enki y emuló el fuerza física para Gilgamesh. Los dioses decidieron capturar a Enkidu para que le sirviera de compañía a Gilgamesh. Enkidu todavía era un salvaje y estaba en un estado inocente de telepatía con los animales de las estepas y los bosques. Con el fin de capturar a Enkidu, los dioses enviaron una de mis sacerdotisas para que lo sedujera. Él nunca había visto una mujer tan hermosa. Hechizado por su cuerpo seductor, se dejó vencer por la pasión y copuló con ella una y otra vez. Durante 7 días y noches, Enkidu se perdió en el mar de su belleza y en un trance de pasión estática. Cuando finalmente estuvo satisfecho, fue a buscar a sus animales amigos, por ellos ya no lo reconocían. Y cuando trató de acercárseles, ellos huyeron en medio de temor. Enkidu había cambiado para siempre. Como se sentía solo y perdido, sin a dónde ir, el pobre Enkidu tímidamente siguió a la sacerdotisa hacia Uru, donde fue entregado a Gilgamesh. Empezaron su amistad con una lucha, examinando el alcance de la fuerza de cada uno. Cuando Enkidu probó que era un émulo para Gilgamesh, los dos se unieron fraternalmente. Gilgamesh compartió su temor a la muerte con su nuevo amigo. La compasión de sí mismo que expresó Gilgamesh llevó a Enkidu a las lágrimas y le habló sobre un lugar que él había encontrado con las gacelas en la tierra de los cedros, la morada secreta de los dioses. Allí Gilgamesh podía exigir la inmortalidad. Enlil había creado un horrible monstruo llamado Humbaba para que vigilara su dominio, la tierra de los cedros. Enkidu le dijo a Gilgamesh que para lograr entrar en la morada tendrían que luchar con Humbaba. Emocionados por las expectativas de un nuevo desafío, los dos marcharon muy animados. La morada de los dioses existe una dimensión diferente a la de la Tierra, pero se pueden entrar a través de un portal del tiempo que está situado en la tierra de los cedros. Terra vibra a una frecuencia diferente a la de Nibiru y nosotros podemos entrar a la vibración de Terra únicamente a través de dichos portales. Puesto que son las puertas para viajar entre dimensiones, Humbaba era un monstruo holográfico que escondía un arma mortal que protegía esta entrada. Nosotros, como pleyadenses, debemos regresar con regularidad a nuestra propia frecuencia de tiempo. De otro modo, envejeceremos a la misma velocidad con la que lo hacen los humanos. Como un año en Nibiru equivale a 3600 en la Tierra. Para ustedes somos inmortales. Desde el cielo, Utu y yo observamos cómo Gilgamesh y Enkidu se acercaban al portal del tiempo y empezaban a atacar al Humbaba. Nos impresionó tanto su coraje que decidimos jugar con el holograma y les hicimos pensar que habían decapitado al monstruo. Luego los enviaríamos de regreso a Uru como si no hubiera pasado nada. Pensando que el monstruo estaba muerto, Gilgamesh y Enkidu yacían extenuados al lado de una corriente. Gilgamesh estaba muy sudoroso de la batalla y se quitó la ropa para bañarse. «Vaya,
Era tan hermoso, tenía una larga cabellera negra y un cuerpo tan escultural, irradiaba tanta virilidad que me invadió el deseo. Quería estar con él. Desde mi nave que flotaba sobre él, grité: «¡Oh, Gilgamesh! Deseo sentir tus fuertes brazos alrededor de mi delgada cintura y deleitarme en los goces placenteros de tu virilidad». También le ofrecí tierra y riquezas, poder y fama, lo usual. Pensando que el monstruo estaba muerto, Gilgamesh y Enkidu yacían extenuados al lado de una corriente. Gilgamesh estaba muy sudoroso de la batalla y se quitó la ropa para bañarse. Vaya, era tan hermoso, tenía una larga cabellera negra y un cuerpo tan escultural, irradiaba tanta virilidad que me invadió el deseo, quería estar con él. Desde mi nave que flotaba sobre él, grité: «Oh, Gilgamesh, deseo sentir tus fuertes brazos alrededor de mi delgada cintura y deleitarme con los goces placenteros de tu virilidad». También le ofrecí tierra, riquezas, poder y fama, lo usual. Podéis imaginarlos mi frustración cuando se negó. Hasta me insultó diciendo cómo yo había convertido a tal hombre en rana y a otro en lobo. Expresó con desvarío: «Eres un fuego de cocción que se apaga con el viento, una puerta trasera que no protege ni del viento ni de la tormenta, un palacio que se derrumba sobre los valientes que lo defienden, un pozo cuya tapa se desploma, un zapato que muerde el pie de su dueño. No era mi culpa que hubiera vivido más que todos los hombres que fueron mis amantes». Él siguió insultándome: «¿A cuál de tus amantes has amado para siempre? ¿Cuál de tus pastorcillos te sigue complaciendo? Vamos, deja que te emocione a todos tus amantes». Nadie se había atrevido nunca a hablarme de una manera tan repugnante, y el infierno no conoce furia como la de una mujer despreciada. Yo no iba a tolerar esto ni siquiera de un hombre que fuera 2/3 Dios. Fui directamente a hablar con Anu y empecé a quejarme. Afortunadamente Antus estaba allí. Anu trató de calmarme, pero también señaló que lo de Gilgamesh había dicho era parcialmente cierto. Bueno, quizás había perdido rápidamente interés en algunos de mis amantes, pero no recuerdo haber convertido a ninguno en rana. Además, yo soy Inanna, reina del cielo, amada de Anu, y nadie me habla de esa manera. Melosa y lentamente le rogué a Anu que me diera un arma para zurrar a Gilgamesh, un arma grande de radiación. Le dije que si no me la entregaba, desataría toda clase de terrores astrales desde las otras dimensiones. Anu sabía que yo solo trataba de persuadirlo para que me aplacara y me dio lo que quería. Anu me recordó que el uso de un arma tan poderoso envenenaría las cosechas. Él se preguntaba si yo tenía suficiente grano en reserva para mi gente. Cuando le dije que sí, él accedió. Ahora veo que de vez en cuando yo tenía muy mal genio. Esta vez mi hermano Utu estaba totalmente opuesto a mi plan. Él quería mucho a Gilgamesh puesto que era de su sangre e hizo arreglos para que no funcionara el arma. Esto debió de haberle agradado mucho a Anu. Me puse furiosa porque mis planes de venganza se habían malogrado
y presenté una queja formal. Anu consultó con su hijo Enlil, quien decidió que Gilgamesh y Enkidu deberían ser castigados por haber atacado al Humbaba. Desafiando con su acción las armas de los dioses, Anu propuso la pena de muerte, pero Enlil no estaba dispuesto a ver morir a Gilgamesh y arregló la disputa ofreciendo matar solamente a Enkidu. Enkidu no pudo aceptar que se hubiera negociado su muerte de un modo tan frío y cayó en una coma. Mientras el pobre Enkidu yacía enfermo e inconsciente, Gilgamesh se obsesionó más con su propia muerte y empezó a llorar y a quejarse de su destino. A duras penas se daba cuenta de que su amigo estaba enfermo. Este egoísmo completamente narcisista me convenció de que Gilgamesh realmente era uno de los nuestros, un verdadero hijo de la familia de Anu. Los dioses, en medio de su compasión, tuvieron misericordia de Enkidu y conmutaron la pena de muerte. Lo enviaron a trabajar el resto de su vida como esclavo en las minas, un destino del cual no había regreso. Ningún Lulu regresaba del mundo subterráneo de Ereshkigal. Dichoso Enkidu, en cuanto a Gilgamesh, su desesperación cada vez mayor lo obligó a presionar a su abuelo Utu para que le ayudara. Decidió buscar inmortalidad entre los dioses con más ahínco, algo que muchos humanos también han deseado. XII. Utu y los túneles de las serpientes. Cuando Anu empezó por primera vez a colonizar Terra hace más de 500.000 años, ya existían miles de kilómetros de túneles subterráneos. Dichos túneles y cuevas fueron construidos por la gente del dragón y la gente de la serpiente. En esos primeros días, Anu luchó, no solamente por Terra, sino también por estos túneles, ya que son de valor estratégico crucial porque ellos albergan los portales del tiempo. El trabajo que solucionó la guerra entre los enkitas y los enlilitas le concedió a mi padre Nannar la entera península del Sinaí. Aquí se encontraba el centro de control de la misión, el puerto espacial y la entrada a los túneles. A mi hermano gemelo Utu le dieron el control de estos servicios por ser hijo de Nannar. Utu es una persona muy dedicada al deber y nuestro abuelo Enlil le tenía toda la confianza. Utu y yo siempre nos hemos querido mucho. Como somos mellizos, estamos telepáticamente unidos. Pero Utu tiene el mismo carácter de mi madre Ningal. Él tiene una inteligencia silenciosa, un temple de dignidad y humildad. Yo soy como mi padre, aventurera y apasionada. Con su mirada misteriosa y penetrante, mi padre podía cautivar a cualquiera. Como ya lo dije antes, Utu amaba mucho a Gilgamesh y verdaderamente quería ayudarle. Después de que se llevaran a Enkidu a trabajar en las minas por el resto de sus días, Utu fue a visitar a Gilgamesh. Bueno, inmediatamente Gilgamesh
le rogó que le concediera la inmortalidad de los dioses. Utu le sugirió que si él podía de algún modo probar su merecimiento delante de los otros dioses, por lo menos ellos le podrían conceder una vida más larga. Después de todo, Enlil le había concedido la inmortalidad a Noé. Entonces Utu le transmitió visiones del Tilmum, la tierra de los vivientes. Esto se hizo en los sueños de Gilgamesh para no despertar la ira de los otros dioses. Tilmum es la tierra de los vivientes porque está por fuera del tiempo terrestre y en una dimensión diferente a la de Terra. Como ya lo mencioné, nosotros debemos abandonar la frecuencia de Terra a intervalos regulares. Si no lo hiciéramos, nuestros cuerpos eventualmente se ligarían a Terra y envejeceríamos como los humanos. Todos nosotros viajamos regularmente a Tilmum. Allá teníamos hermosas casas. Para llegar a Tilmum, uno tiene que viajar por los túneles de las serpientes. Los túneles en sí mismos son maravillosos. En un principio se formaron mediante los gusanos de las serpientes y van en forma de círculos concéntricos con recodos interminables. El color de la luz en estos lugares es como un dorado verdoso y se ve que las paredes brillan con una sustancia viscosa. La baba no es más que un sellador, pero repele a los humanos bastante bien. Muchos kilómetros de los túneles están bajo total oscuridad. En muy raras ocasiones han hallado los humanos la entrada a estos túneles. Para encontrar las entradas y tener acceso, uno tiene que estimular la energía serpiente, lo que ustedes llaman Kundalini o Chi. Sin un dominio de estas fuerzas sutiles, una entrada permanece invisible. La mitología de Terra está llena de historias sobre estos lugares. Algunos humanos en estados alterados han tropezado con ellos sin saberlo, pero muy pocos han regresado. Los chamanes de las llamadas tribus primitivas de Terra han obtenido acceso con frecuencia, pero ellos prefieren guardar silencio en cuanto a esto. En la época presente hay 7 entradas a dichos túneles. Una está localizada debajo de la Esfinge en Egipto y otra está en Jerusalén. Una tercera entrada está en el fondo del Océano Pacífico cerca de un lugar llamado Vanuatu, el lago Titicaca en Perú, el monte Shasta en California y el monte Meru en los Himalayas. Albergan otras 3. La séptima entrada yace bajo el grueso hielo de la Antártida. La Antártida es también la locación de un torés magnético que le da potencia a todos los túneles con energía de plasma. En sueños, Utu le dijo a Gilgamesh que, entrando por los túneles de las serpientes, podría encontrar a Tilmum, la tierra de los vivientes, donde vivía Noé, el sobreviviente del gran diluvio. Si Gilgamesh podía encontrar a Noé, tal vez éste le daría el secreto de la inmortalidad. Como los túneles eran su dominio, Utu pensó en ayudar a Gilgamesh proyectando unos cuantos hologramas útiles dentro del cerebro de Gilgamesh para guiarlo en su camino. Yo personalmente estaba ya aburrida de todo ese asunto de Gilgamesh. Eso ya no era algo para mí. Pero mi
Utu no dejaba de contarme cada detalle del viaje del pobre Gilgamesh. Él observaba cada paso de su preciso nieto. Más tarde los Lulus compartieron su ávido interés a la leyenda de la búsqueda de la inmortalidad por parte de Gilgamesh. Se hizo muy popular. Ilustrada todos sus temores, esperanzas y derrotas, si Gilgamesh no podía anhelar vivir para siempre, entonces ¿quién de su raza podría hacerlo? En los primeros días de la colonización de Terra, Enki había ampliado los túneles. A él le pareció muy lento el método de los gusanos, de modo que usó rayos antimateria para evaporar la roca. En algunos lugares este procedimiento deja burbujas grandes sobre las paredes que reflejaban luz de una manera muy extraña. A Enki le encantaban y estaban feliz con sus túneles de burbujas. En su laboratorio del Atsu, Enki siempre estaba inventando monstruos y criaturas mutantes genéticas, de modo que creó una buena cantidad de monstruos feos para que vigilaran las entradas a los túneles que conducen a otras dimensiones. Con ayuda de Utu, Gilgamesh cruzó las montañas y llegó hasta la entrada de uno de los túneles. Allí se encontró con algunos de los guardianes escorpiones de Enki. Estos eran monstruos con piernas humanas y cuerpos y cabezas de escorpión. Asustaron mucho a Gilgamesh y le advirtieron que estos túneles oscuros se convertían a un laberinto de muerte para casi todos los humanos. Le negaron la entrada. Luego, como por parte y arte de magia, Utu dio la señal para que lo dejaran pasar. Por lo que le pareció como una eternidad, Gilgamesh vagó en oscuridad total a través del laberinto, chocando contra las paredes, lastimando su cuerpo y llamando a Utu como un loco. El aire era tan pesado que a duras penas podía respirar, pero no obstante continuó su viaje. Como veía toda clase de demonios horribles que lo empujaban contra las paredes babosas, empezó a creer que estaba loco. Se perdió todo el sentido de la orientación, a su única realidad era la oscuridad. Entonces sucedió algo extraordinario. Gilgamesh empezó a ver en medio de la oscuridad, pero no en su forma normal, sino más bien con el ojo de un dios. Los genes que había heredado de Utu empezaron a activar los conos de sus ojos. Al principio solo veía los contornos dorados de las paredes, como en una foto de infrarrojo, y aunque pensaba que todavía caminaba en medio de la oscuridad total, los contornos le sirvieron como guía y evitaron que golpeara su cuerpo contra las paredes. Al salir del túnel, Gilgamesh entró en el jardín de los dioses. Al principio estaba aturdido, pero empezó a refrescarse con agua y frutas. Estaba en uno de los jardines famosos de mi bisabuela Antu. Ella los construyó no solamente en Nibiru, sino también en cualquier lugar donde Anu se lo permitía. Hay muchas leyendas que hablan sobre estos jardines porque, además de frutas y flores reales, siempre hay una sesión compuesta de oro y piedras preciosas. Imaginen enredaderas de uvas forjadas en oro y plata, con uvas de amatista y peridoto. Abundaban hileras de trigo dorado y maíz, y entre una plétora de perfecciones artísticas, las rosas eran lo más maravilloso. Antu había convertido esta forma artística en una pasión pleyadense, y las mujeres nobles competían entre sí en justas centenarias proyectando
hologramas de sus jardines a través de las galaxias. Gilgamesh, ya ensangrentado y sucio de su dura prueba en el túnel, estaba debidamente anonadado. Utu le sugirió que se bañara en la piscina del jardín y luego dirigió a una mujer cubierta con velo que estaba sentada al borde del mar y que se llamaba Siduri. Ella era la raza de los dragones y le sirve vino a los dioses antes que le crucen el mar para llegar a sus hogares. Gilgamesh le preguntó cómo podía encontrar a Noé. Siduri le explicó que ningún hombre podía cruzar ese océano. Para los Lulus ese mar era conocido como las aguas de la muerte. Gilgamesh le contó a Siduri toda su historia y le recalcó que era 2/3 dios, mientras Utu flotaba en el aire por encima de ellos. Al ver a Utu, Siduri llamó al barquero para que llevara a Gilgamesh a la morada de Noé. El viejo Noé revivió las memorias del gran diluvio para su huésped, enfatizado el hecho de que fueron los dioses los que habían decidido destruir a los Lulus, como había aprendido mucho acerca de los dioses durante los siglos. Noé sabía que nosotros no éramos de confiar y le dijo a Gilgamesh que renunciara a su búsqueda de la inmortalidad. Pero Gilgamesh no se dejó convencer, así que Noé le sugirió entrar en un programa de austeridad para probar su dignidad a los dioses. Quizá si Gilgamesh pudiera permanecer despierto y atento durante una semana, impresionaría a los dioses y le podrían conceder su petición. Entonces el pobre Gilgamesh se entregó para probarse a sí mismo, pero inmediatamente se quedó dormido. Exacerbado, Noé le contó entonces sobre una planta que crecía en el fondo del mar y que podría volver inmortal. Con valentía, Gilgamesh se sumergió y trajo la planta hasta el bote, solo para que se robara una serpiente. A Gilgamesh la inmortalidad de los dioses se le había escapado para siempre, con toda la ayuda de Utu. Utu estaba acongojado, pero no había más que mi hermano pudiera hacer por Gilgamesh. Esa era la ley. Los Lulus deben permanecer en el estado de inconsciencia para una especie de sueño. Manipulaciones genéticas les habían arrebatado su divinidad desde hacía muchos milenios. Ni siquiera el amor que Utu sentía por Gilgamesh pudo cambiar esto. Gilgamesh regresó a Uru, donde reinó hasta su muerte y donde era conocido como el que había visto los túneles. 13. Sargón el Grande. Sargón fue el amor de mi vida en Terra. Juntos hicimos el amor apasionadamente. Tuvimos hermosos bebés y fundamos reinos grandiosos. Lo vi por primera vez en mi templo. Él era el copero de Ur-Zababa, rey de la ciudad de Kish. Me llamó la atención porque tenía un parecido extraordinario con mi padre Nannar. Tenía sus mismos ojos, aunque nadie sabía con exactitud quién era el padre de Sargón. Yo tenía mis sospechas.
La madre de Sargón era una sacerdotisa de uno de mis templos del amor. Cuando nació, ella lo envolvió en mantas en una canasta de juncos y lo colocó en el río. Mientras ella oraba, cuidadosamente observaba cómo flotaba hasta llegar a un hombre llamado Aki, que estaba encargado de irrigar los campos con agua del río. Aquí sacó a Sargón de las aguas, lo adoptó como su hijo y le enseñó a cuidar el jardín. A medida que crecía, sus cualidades innatas de liderazgo lo llevaron hasta la corte de Kish. Pero fue su belleza y su humor lo que me indujo a amarlo. Era alto y fuerte, de pómulos altos y finos modales. Era sumamente inteligente y su propio ser imponía lealtad. Me sentí atraída desde el primer momento en que lo vi, y para suerte mía, él sintió lo mismo. Fue como un sobrevoltaje en nuestros cuerpos. No me tenía miedo ni era tímido. Él sabía lo que yo quería y me tomó como a un dios. Nuestra cópula fue divina. Al principio permanecimos en un estado de éxtasis durante más de 2 semanas. Aseguramos las puertas doradas de mis aposentos con la poderosa espada de Sargón y únicamente dejábamos que de vez en cuando los sirvientes nos trajeran vino y comida. Como no necesitábamos comida, vivíamos del néctar de nuestro amor y pasión. Nuestro único deseo era yacer entrelazados en los brazos del otro y pasar horas simplemente tocando y explorando con nuestros labios y puntas de los dedos el recién hallado territorio de nuestros cuerpos. Nuestros ojos deseosos buscaban profundamente en los del otro como si ya hubiéramos estado juntos antes y de algún modo nos hubiéramos separado. A medida que nos perdíamos en la unión, nos fortalecíamos y nos convertíamos en uno. A veces en las agradables tardes nos bañábamos en las piscinas de mi jardín bajo árboles frutales a la luz moteada del sol. Yo solo me ponía mis joyas, collares de oros, lapislázuli y las perlas caían sobre mis pechos. Una cadena de diamantes le daba la vuelta a mi cintura y brazaletes de esmeralda adornaban mis muñecas y tobillos. Sentado sobre las aguas con flores fragantes que no nos rodeaban, Sargón besaba mi cuerpo con ternura, acariciaba mis pechos firmes y se tomaba el tiempo para excitar la poderosa fuerza de mi pasión hasta que yo suavemente le suplicaba que me penetrara. Su virilidad me satisfacía a medida que ondas de placer murmuraban por todo mi ser. Nuestros dos cuerpos parecían disolverse, palpitaban como una luz blanca a medida que nos convertíamos en un océano de creación eterna. La conciencia de dos como uno quedaba en el vasto silencio de la eternidad y nuestro placer se convertía en música en los reinos más elevados. Sargón me adoraba y yo convertí en mi rey. Como todo lo que tocábamos prosperaba y florecía, construimos un reino nuevo al que llamamos Acadia. Allí diseñamos y fundamos una bella ciudad nueva. Agade, el Agade construimos un maravilloso templo dedicado a mi llamado Ulmesh, que quería decir suntuoso y rutilante.
Como ciertamente lo era, a los músicos les di instrucciones para que tocaran día y noche en mi templo. Nuestro pueblo era feliz y próspero. Sus casas eran construidas con lápiz y plata. En nuestras bodegas abundaban los granos y las frutas. A los viejos y a las mujeres se les respetaba y nuestra juventud radiaba con la belleza de la confianza. Los pequeños jugaban alegremente en esta ciudad de amor. Sargón el Grande y su querida Inanna gobernaban el reino mágico de Acadia. Este fue un periodo extraordinario para mí. Cuando Acadia estaba firmemente establecida, yo empecé a exhortar a Sargón a que tomara más tierras. Los Lulus habían estado peleando entre ellos mismos y yo convencí a mi hermano Utu de que una conjunción bajo Sargón traería un tiempo de paz y abundancia de cual podríamos beneficiarnos todos. Utu se reunió con mi padre Nannar y con mi abuelo Enlil. Sargón le cayó sumamente bien a Enlil, quizás le recordaba a su propio hijo Nannar. Enlil le concedió a Sargón la monarquía en Sumeria y Acadia. Inventamos una nueva caligrafía llamada acadiana para anotar nuestros logros. Yo nunca pude haber hecho conquistas de tanto alcance sin la aprobación de Enlil. En años posteriores olvidaría yo este hecho duro y frío. La época de Sargón, según el conteo del tiempo terrestre, fue 2334-2279 a.C. Su reinado fue el tiempo que mucha gloria para mí. En esos días yo era la reina de cielo y tierra en el trono. Enlil le permitió a Sargón que conquistaría el mundo conocido desde Egipto para hasta la India, e hicimos alianzas y acuerdos comerciales con Ninurta, Nergal y Ninishida. Por nuestras rutas pasaban libremente los granos y el vino, el cobre y el oro, y toda clase de mercancías. Nuestro pueblo se enriqueció e incluso los dioses parecían estar satisfechos, pero de conformidad con el derecho humano de la arrogancia, Sargón cometió un grave error. Lo vi venir, el poder se le había subido a la cabeza. Empezó a pensar que era igual a los dioses y tristemente comenzó a beber en exceso. Sargón y yo habíamos traído al mundo una hermosa niña cuyo nombre era Enetuana. Ella era como yo, hermosa y testaruda. Tenía un don de la poesía y se pasaba horas componiendo himnos a la grandeza de su padre y sus conquistas y a su belleza física. Estaba enamorada de su padre y decidida a enemistarnos. Yo no podía culparla por sus sentimientos. No había nadie en su mundo que igualara a su padre, pero sus constantes atenciones tuvieron un efecto insidioso en Sargón. Ella se hizo sacerdotisa para no tener que casarse y esperó a Sargón en el templo. Le recitó sus poemas, le inundó su ego de sueños de juventud y virilidad y le sirvió vino. Sargón quería desesperadamente realizar un acto heroico para complacer a su hija. Había un templo en Babilonia cuyo suelo había sido consagrado por Marduk. Era algo sagrado para él y era a su manera de mantener sus garras sobre Babilonia durante su periodo de exilio.
Él siempre había sido quisquilloso y posesivo en cuanto a Babilonia. Sargón concibió una ceremonia en la cual trasladó el suelo sagrado a un nuevo lugar donde serviría como la base simbólica para una nueva Babilonia que él construiría. No se imaginó que este acto traería graves consecuencias. Cuando Marduk se enteró del sacrilegio, llevó el arma Pasupata plasmó a su nave espacial y voló sobre los campos de Acadia y Sumeria. Ondas de radiación de alta intensidad destruyeron las cosechas en cuestión de minutos, lo que produjo un periodo de escasez que obligó al pueblo a rebajarse contra Sargón. Él se vio obligado a reprimir cientos de rebeliones, hombres que una vez lo amaron y lo adoraron, levantaron sus espadas contra él, y las alabanzas se convirtieron en maldiciones a medida que los Lulus, muertos de hambre, veían que sus niños morían en sus brazos. Nuestro imperio comenzó a desintegrarse. Yo no estaba envejeciendo y Sargón sí. Él empezó a derrumbarse ante mis ojos. Con horror veía cómo sus borracheras se convertían en una pesadilla. Incluso empezó a maldecirme. A su amada Inanna. Sargón se mudó al templo para estar cerca de Enneduana. En la noche yo yacía sola en la enorme cama de cedro que habíamos construido para los dos, mientras brisas suaves movían las cortinas blancas de seda a través de la cama. Me atormentaban los recuerdos ahora dolorosos de nuestra magnífica pasión, y una fría soledad se apoderó de mi corazón. Yo no podía permitir que todo lo que habíamos edificado se esfumara. Los tiempos pacíficos, las bellas ciudades, tenía que enfrentarme sola al destino. Tenía que luchar. No estaba dispuesta a perder lo que habíamos construido y no me importaba lo que costara. La imagen de Sargón en su cama agonizando y temblando, con Enheduanna a su lado, todavía está clavada en mi memoria. ¿Podría ser este el mismo hombre cuya fuerza me había llevado al éxtasis, el mismo hombre al que yo había coronado como rey? Para mí, el final de Sargón fue una tragedia que cambió mi vida para siempre. Ya no era la misma. Una parte de mí murió ese día. La niña exuberante que corría riendo por pisos del lápiz ya había desaparecido. No había príncipe que me rescatara a mí o a mi pueblo. Yo sabía que dependía de mí tomar lo que era mío. Y estaba bien consciente de que los otros dioses se apresuraran a reclamar mis tierras si yo no luchaba. Me puse las prendas de guerra y desfilé entre las legiones de mis soldados montadas sobre mi león. Reinando a mis tropas, saqué de dentro de mí mis feroces gritos de guerra. Mis soldados estaban impresionados. La diosa Inanna los guiaría personalmente a la batalla. Hombro a hombro luché con ellos como un hombre mientras se convertía en la diosa de la muerte y la destrucción. Durante 2 años conduje a mis dedicados ejércitos a la batalla y maté a miles de hombres. Uno tras otro fui colocando a los hijos de Sargón en el trono durante mi ausencia.
En Etuana escribía poemas que ilustraban mis masacres diciendo que su madre, Inanna, hacía correr ríos de sangre, ferozmente luchando por lo que yo creía que era mío. Perturbé el equilibrio de los dioses. Se citó a una reunión en casa de Enlil. Enlil y Ninurta tomaron una decisión. Hay que detener a Inanna. Los dioses decidieron permitir que Marduk regresara a Babilonia. Enlil y Ninurta sabían que Marduk con gusto cercenaría las actividades de Inanna. Yo que una vez quise enterrarlo vivo, como dice el dicho, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A Marduk no le había olvidado que cuando estaba atrapado en la gran pirámide de Giza, Utu le había cortado todo el suministro de agua, y al llegar a Babilonia, inmediatamente tomó medidas para proteger la fuente de agua de la ciudad, el río Éufrates. Las fuerzas de ingeniería de Marduk redujeron los suministros de agua a las ciudades circundantes, lo que exasperó a los otros dioses. Llamaron a Nergal desde África para que dialogara con su hermano Marduk. Nergal se despidió de mi querida hermana Ereshkigal y emprendió el viaje hacia Babilonia. Entró en la casa de Marduk y empezó a adular a su hermano. ¿Qué hazaña e ingeniería había logrado Marduk? Sin embargo, había que admitir que el desvío del río Éufrates les había robado el agua a los otros dioses. Anu y Enlil estaban contrariados. Marduk replicó que desde los tiempos del gran diluvio, el equilibrio del poder en Terra se había cambiado de una manera inaceptable, que había sido redistribuido artificialmente y que no llenaba sus aspiraciones. Agregó que ciertas armas y fuentes de poder habían sido injustamente hurtadas a Enki y exigió que las devolvieran a él, no a Nergal. Luego amenazó con envenenar todo el río Éufrates si no se cumplían sus demandas. Aquí se me abrió una puerta. Siempre me había caído muy bien Nergal, quien era tan inteligente y bien parecido. Pensaba que era una lástima de desperdiciarlo con mi hermana Ereshkigal. Enki ya había perdido el control sobre sus hijos desde hacía años. Nergal y Marduk estaban ahora al borde de una verdadera disputa fraternal. Si yo pudiera aliarme con Nergal, él podría ayudarme a lograr mis ambiciones. Así que preparé una cena tranquila para mi cuñado Nergal. Él aceptó gustosamente la invitación. Estuvimos totalmente de acuerdo. Hicimos planes, hicimos el amor. La familia de Anu era ególatra y narcisista. Era muy fácil motivarnos a la guerra o a la paz porque solo nos movían nuestros propios intereses y lo que nos convenía en ese preciso momento. Una vez sumergidos en los esfuerzos penosos de la ambición, nosotros perdíamos de vista el carácter y se nos olvidaba la verdad sencilla de la que el carácter es el destino. Al día siguiente Nergal regresó a la casa de Marduk en Babilonia y se negoció un acuerdo. Nergal devolvería las armas y las piedras cantantes a Marduk, pero éste debería salir de Babilonia y volar a la tierra de las minas en África y recuperarlas para sí. Marduk aceptó con renuencia.
Antes de partir, Marduk le advirtió a Nergal que no tocara los controles que regulaban el río Éufrates. Como hermanos son hermanos, en el momento en que Marduk salió, Nergal entró a la fuerza a la sala de control, pero para su sorpresa descubrió que toda la sala estaba llena de trampas. Cuando Nergal desmontó los controles, se soltaron venenos hacia el río. Marduk también se había ingeniado un mecanismo que alteraba los satélites que regulaban el clima en caso de que alguien destruyera su sala de control. Sobre Babilonia los cielos se tornaron negros. Arreciaron las tormentas, los ríos se contaminaron y toda el área de Acadia y Sumeria quedó devastada. Enki apreciaba mucho el sistema de riego de Sumeria y no podía soportar que el Éufrates estuviera envenenado. Furioso culpó a su hijo Nergal de este agravio destructor. A esta ira, Nergal reaccionó cancelando la elevación de una estatua de Enki, ya que estaba planeada. Solo para probar un punto y por sugerencia mía, Nergal quemó la casa de Marduk. Como Marduk estaba en África, por lo menos temporalmente, yo coloqué en el trono de Acadia a Narin Sin, nieto de Sargón. Mi padre Nannar adoraba a ese muchacho y Nergal también lo apreciaba. Mi alianza con Nergal, basada en su enemistad con su hermano Marduk, me dio tanto poder de Narin Sin y yo pusimos continuar guerreando y conquistando territorios por un tiempo. Supongo que ya estaba volviendo un poco incisiva a la brutalidad de la guerra, me estaba cambiando. Algunas de las historias sobre mí eran verdaderas, otras no. Yo sí entregaba a los esclavos capturados a los campos de trabajo. Impulsada por la ira, la ambición y mi soledad, me volví despiadada. Me sentía y me comportaba como una loba acorralada. Las acciones de mi vida estaban empezando a aparecer en mi rostro. Mi belleza se estaba convirtiendo en algo duro y cruel. Me ponía más pintura, pero eso no servía. Era colérica y irritable, excepto cuando quería algo. Me volví manipuladora para lograr lo que quería. Era una arpía, una belleza convertida en bestia. Narin Sin tuvo mucho éxito y se escribió sobre sus campañas en las tablillas de arcilla, pero un día fuimos demasiado lejos. Llegamos hasta las montañas de cedro del Líbano, demasiado cerca del puerto espacial. Enlil reunió a los dioses y a todos se pusieron de acuerdo. Inanna había empezado la guerra y había que detenerla. Nadie sacó la cara por mí. Se emitió una orden para mi arresto. Yo no iba a permitir que Enlil me pusiera las cadenas, de modo que escapé en mi nave. Las tropas de Enlil llegaron hasta mi templo de Agade y al ver que yo no estaba, se llevaron todas las armas y fuentes de poder. Yo me escondí en el espacio de Nergal en Etiopía, donde en todos los días me daba informes sobre lo que sucedía. Entre los dioses empezó a circular el rumor de que yo había desafiado a Anu. Esto era falso, pero le proporcionó a Enlil la excusa que necesitaba. Como castigo por desafiar a Anu, destruyeron la ciudad de Agade, la bella ciudad de plata y lápiz que Sargón y yo habíamos construido debía ser vaporizada.
Sacaron los rayos antimateria y Agade se esfumó. Hasta este día nadie ha descubierto el lugar donde una vez existió mi querida Agade. Enlil, con su estilo firme, trajo a sus hombres de montaña, las hordas gutianas, para que tomaran Acadia. Aquellos que eran leales a mí fueron degollados. Como yo no estaba para guiarlas, mis legiones se desmoralizaron y huyeron a las estepas. En el palacio Energal me sobrevino una depresión que nunca antes había sentido. La derrota y la pérdida plasmaron los feos rostros sobre mi cuerpo. Mientras yo me estaba abatida sobre mi trono durante días, nadie me podía convencer de que comiera o hablara. Soñé que estaba gateando por un desierto. Mi querida Ninursa me llamó con el apodo que me puso cuando era una niñita. Nini, Nini. Vi el rostro triste de Dumuzi, el esposo que no había amado. Sentí el eco de la risa asesina de mi hermana Ereshkigal. Por un momento sentí la caricia tierna de Sargón, únicamente para encontrarme sola en un nido de serpientes. Corría asustada en una helada noche y me vi atrapada en una telaraña con una enorme araña cuyos ojos rojos y garras cortantes estaban listas para devorarme. Desperté gritando, gritando. ¿Era yo, Inanna, vulnerable? ¿Era yo tan diferente a los esclavos que había capturado o a las mujeres que me habían traído copas doradas de vino? ¿Estaba yo de algún modo limitada en mi poder? ¿Por qué estaba aquí, viviendo en este cuerpo azul? Mi madre Nilgal me envió un mensaje suplicándome que regresara a casa. Me prometió que allí estaría a salvo en sus brazos. Me dio su palabra de que mi padre Nannar había garantizado protección contra las acusaciones. Según él, yo ya había sido castigada bastante. Ella oraba para que yo regresara a casa, pero yo debía renunciar a mis caminos aventureros e innovadores. Gustosamente viajé a Ur, el hogar de mi querida madre Ningal. Yo, Inanna, otrora reina del cielo, me fui a casa de mi madre.